Señor Dios Todopoderoso, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios bueno. A ti, Padre eterno, pues te presentamos ahora a todos los hermanos, incluyéndome a mí mismo, Señor, para que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Para que tu Santo Espíritu haga acopio en nosotros, Señor, y durante estos momentos que vamos a estudiar de tu palabra, pues nos confronte con ella, Señor, y nos haga vivir por medio de ella. Que nunca nos alejemos de la misma. Así también, Señor, queremos darte gracias por tu Hijo Jesucristo, por tantas maravillas que se han logrado en nuestra vida solamente por medio de Él. Gracias, Señor, por habernos entregado a tu Hijo. Todo esto, Señor, pues, en memoria de Él mismo lo hacemos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sentémonos, señores, y vamos a tener ahora, vamos a decir, como un pequeño estudio, más que una prédica. Y vamos a tener nuestra lectura en Lucas 24:13. Lucas 24:13. ¿Ya lo encontraron? Sí. Dice así: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Amén. Bueno, hoy tenemos se llama dos arcas, dos maderas, dos Mesías. Hay un título bastante sugerente, pero lo vamos a aclarar más para después. Lo primero que hay que ver es, señores, ¿ustedes habían visto al Mesías desde qué libro empezamos a saber del Mesías nosotros? Si estábamos en un colegio católico, por ejemplo, yo que estuve en el colegio de La Salle 13 años, algo así, empezaron a hablarnos del Mesías ¿cuándo? Cuando Jesucristo, el Mesías. Pero aquí dice, el mismo Cristo dice que era necesario que cuando viniese el Cristo padeciese estas cosas para que pudiese entrar en su gloria. O sea que habían como dos etapas en el Cristo. Pero también dice que empezando desde Moisés, o sea que estamos hablando desde Génesis, el Pentateuco, dice, pasando por todos los profetas, les declaraba en todas, no en una parte, sino en todas las escrituras, lo que de Él, o sea, el Cristo, el Mesías, decían. Aquí hay dos versículos que habría que tener en cuenta. Primero, cuando Él les pregunta acerca de qué cosas, o sea, cuando dice qué cosas son las que pasaron, y ellos le dicen de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra
y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y ya nos están señalando que tenían una visión distorsionada, incorrecta, acerca de quién verdaderamente era Jesús. Entonces eso es para nosotros tenerlo en cuenta ahora y ver al final cómo vamos a hacer cambiar esto un poco, o cómo ellos también van a cambiar. Fíjense también la respuesta del Señor, que el Cristo padeciera, era necesario. ¿Para qué? Para que entrara en su gloria, en la misma gloria de Él, que había tenido y compartido con Dios desde un principio, desde antes de nada, por toda la eternidad. Y Él viene y le da la explicación a ellos. Ellos no estaban reconociendo al Señor en ningún momento. ¿Por qué? Porque estaban velados, tenían los ojos velados, por acción del mismo Espíritu Santo, que vemos después que sí, que el velo cae de sus ojos y reconocen a Jesús y este desaparece. Ciertamente ellos no lo podían reconocer, pero también era, no porque el Espíritu Santo tanto les había velado, sino porque es como Él dice, eran insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Y nosotros también nos pasa igual. A veces no estamos viendo en toda su capacidad al Cristo. Ellos estaban viendo aquí a un gran hombre y gran profeta que padeció y que murió. Y se sentían desalentados porque inclusive ellos esperaban que ese hombre, ese profeta, era el que habría de redimir a la nación de Israel ante el yugo que tenían con los romanos, con sus opresores en ese momento. Pero él no había venido a redimir a Israel, sino a redimir a la humanidad. A redimir el espíritu del hombre, vivificándole nuevamente. Hoy en la mañana habló el pastor Atilio algo acerca de eso. Digo, mira cómo van las diosidencias. Fue necesario entonces que el mismo Jesucristo les instruyera para que ellos empezasen a entender lo que habría sido el plan de Dios desde los inicios, y que solamente las mismas palabras y cuando el Espíritu Santo nos ilumina, podemos ver en toda la palabra de Dios. Pero mientras nosotros no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la verdad que estamos con los ojos velados. El que lee la Biblia con ojos espirituales ve al Hijo de Dios desde el principio, ve el Mesías, y en muchísimas partes, en muchas partes de la Biblia, como bien dice el Señor Jesucristo. Pedro mismo lo declara ante los gentiles, o sea, Pedro el apóstol se lo dice en Hechos 10:43, dice, de él dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Jesús dan testimonio, del Mesías dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Pero el mismo Pedro también más adelante, con el discurso que tenía delante de los judíos, mucho más atrás dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo, o sea el Mesías, el ungido, debía padecer. Miren desde cuándo, y dice que fue a través de todos los profetas, el Señor da a conocer ese plan. Y a veces uno dice, ¿cómo? Sí. A muchos le pasa como a los discípulos, que los ojos los tienen velados para que no conozcan al Señor. Pero los que buscan con corazón sincero a Cristo, ese velo les es quitado, como a ellos. Dice en Lucas 24:31, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Y esa es la acción del Espíritu Santo, quitarnos el velo para que veamos de manera correcta, no a un gran hombre, no a un gran profeta, sino al Señor en toda la Escritura, pero con todo su poderío. Yo esta noche quiero mostrarles dos figuras que eran sombra de lo que habría de venir, en donde se muestra claramente al Cristo, al Mesías, pero de dos formas muy, muy maravillosas. En dos arcas, en dos maderas, dos tipos de Mesías. Y así se llama, así se titula esto. Lo primero está en Génesis 6:8. Ya nos van a buscar, yo voy a leer para darme rapidito con esto. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y más adelante en el 13 dijo Dios a Noé,
he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. El gofer es ciprés, madera de ciprés. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta madera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Fíjense quién es que pacta: el Señor, no Noé. Noé encontró gracia delante de los ojos. Gracia es el favor de Dios, es el don de Dios. Y dice: y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo. Y así va diciendo, y sigo más adelante. Y vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. ¿Quién mandó? Dios. Y después dice: y Jehová le cerró la puerta. Se ve que la puerta era muy grande. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio sobre la tierra 40 días. Y las aguas crecieron y azotaron el arca. Me gusta esa expresión. Azotaron es golpear, pero con ímpetu, con fuerza. Chocaron contra el arca. Y dice: y se elevó sobre tierra. Se elevó sobre tierra. Bien. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. O sea que todos los que estaban en su interior tenían seguridad. Aquí la palabra hebrea que se utiliza para arca es tevá, y significa una caja. Y eso fue el arca, una caja donde se guardaron personas y animales y se salvaron del diluvio. Una caja grande. Pero observemos características de esta caja. Primero, debía ser de madera de ciprés. Era una madera muy, muy especial. Las medidas son específicas. El arca tendría entonces las medidas según Dios en altura, anchura, división, espacio, 3 pisos, la puerta, según Dios, conforme a Dios. Y con una sola puerta de acceso, una sola puerta de entrada. No habían 2. Pero cualquiera dice: pero mejor 2, así entran más. No, una sola puerta. Que por cierto, Dios cierra esa puerta, esa única puerta. Estaría cubierta de brea totalmente por dentro y por fuera. Eso no es una ilusión, era brea de verdad. En su interior estarían los que Dios eligió. Hasta los animales los llevó Dios. Dios le ordenó ir. Limpios y no limpios. Dios le dio instrucciones a Noé de salvar a los animales y a su familia. Pero es Dios quien los hace ir. El arca entonces provee una vía, que es la única vía posible
para que los elegidos por Dios sean tanto esas personas, 8 personas, como los animales, se salvaran del diluvio. El diluvio que venía por causa del justo juicio de Dios. El arca era, por la gracia de Dios, el instrumento de salvación de ese grupo. Sencillamente. ¿Acaso se empieza a ver algo de Jesús ahí, verdad, en el arca? Porque eso es lo que yo pretendo esta noche. Bien, pero vamos a ver la otra arca. O sea, no vamos a entrar. Voy a leer algunas de Éxodo 25 del 10 en adelante. Dice, harán también un arca de madera. Y nos estamos refiriendo ya no al arca de Noé, sino el arca del pacto, de la alianza. Dice, un arca de madera de acacia. Es muy diferente al ciprés, pero es una madera también sumamente especial, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 al otro lado. Harás una barra de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las barras por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Acuérdense que el arca no se podía tocar. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y por ahí va diciendo, etcétera. Pero más adelante en el versículo 22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Son 2 arcas, pero son diferentes. Aquí, por cierto, la palabra arca ya no es Tebá, sino es Aarón, pero con una sola A. No es el Aarón, hermano de Abraham, de Moisés, sino Aarón, que significa arca, ataúd, cofre o caja, igual. Esta arca de madera de acacia, también vamos a ver que es un tipo de Cristo. Las medidas, las formas y los detalles exactos están dados por Dios para que se cumpliesen fielmente. Madera de acacia, que tiene una peculiaridad sobre todas las demás maderas, y es que esa madera se le llama la incorruptible. Cubierta de oro por fuera y por dentro, ya no hebrea. Bueno, esa arca era la presencia de Dios mismo, porque decía que Dios hablaría desde arriba de la tapa del propiciatorio entre los 2 querubines. A través de ella Dios estaría con su pueblo. Se había colocado en su interior, aunque más adelante era que se pudiera haber visto, por mandato de Dios mismo, las tablas de la ley, un vaso de oro con maná y la vara de Aarón. Esa madera de acacia, que en la Vulgata se le llama madera de acacia sencillamente, y en la Septuaginta es la madera incorruptible, así se le llama, pues es, como ya les dije, una madera que por mucho que pase el tiempo se ve como nueva. Ahora me interesa ver, si comparamos ambas arcas, podemos observar claramente en Jesús, en ambas, pero en 2 facetas muy, muy diferentes. Por ejemplo, vemos que ambas arcas eran de madera, y eso simboliza creación. Eso es lo que simboliza creación. Simboliza el cuerpo y los huesos de Jesús. El Verbo se encarnaba en algunas veces, en el Antiguo Testamento lo vemos, para interactuar con el hombre, como una prefigura, diríamos, de la encarnación que tendría lugar cuando fuese engendrado como Jesús, con el nombre de Jesús, en el cuerpo de María y por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no aparece el Verbo hablando con la mamá de Sansón, o hablando con Gedeón, con Abraham? En muchísimas ocasiones lo vemos.
Y pensamos, ¿es Dios? No, sí, es Dios, pero es el Verbo, es la segunda persona de la Trinidad. Y se presentaba como un ser humano, como una persona, aunque sabemos que era Dios. Esos son prefiguras. Fíjense que además de ser de madera, ambas tenían medidas específicas, muy precisas, que daba el Padre. Una de ciprés y otra de acacia, pero también tenían funciones muy distintas. La madera de ciprés dice que es una madera recta y de olor fuerte y persistente. Se considera imputrescible y nunca se carcoma ni cría gusano, no la atacan los hongos ni los insectos. La madera de ciprés siempre parece nueva a pesar de los años, por lo que es considerada como la madera eterna, y como les dije ahorita. Y en la antigüedad se usaba la madera de ciprés, como claro puede ser, para las embarcaciones por su gran durabilidad, fortaleza y soporte a las condiciones en agua. Y vuelvo y les recuerdo decir que también tenía una fuerte fragancia. Entonces esa fue la madera con que se hizo la primera arca. Vayan tomando nota. En tanto que la madera de acacia es dura, elástica y tenaz. Muy duradera por resistir bien los cambios de humedad y la pudrición. La calidad de la madera de acacia es increíble y una de sus mejores cualidades es que soporta tanto en interiores como en exteriores, incluso sin necesidad de darle un tratamiento como normalmente se le hace al pino americano y a otra madera para los muebles nuestros. Ambas maderas vemos que son resistentes, que no se pudren, no se putrefactan, simbolizando así la no corrupción del cuerpo. La de acacia, la segunda madera, es más fuerte, indicando una posición de mayor poder. Y la de ciprés, como dijimos, con ese aroma, está relacionada con el sacrificio físico de nuestro Señor Jesucristo por parte de Dios. Miren en Efesios 5, 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Son figuras, estos son simbolismos tan solo que habían en el pasado, que después vemos que resultan una realidad luego, más tarde. Así vemos también el recubrimiento de las maderas. Una era la brea, esa sustancia viscosa que se obtiene por la destilación del alquitrán, del petróleo y otras maderas, y otras sustancias de origen orgánico. Pero ¿cuál era la finalidad? Era impermeabilizar, evitar que entrara el agua al arca. Eso era, soportar la inundación, y proteger ¿a quiénes? A los que estaban dentro de ella. Para eso era que servía la brea, por eso estaba impregnado de brea por fuera y por dentro. Mientras que la otra estaba toda forrada en oro, cubierta de oro. Y el oro simboliza la divinidad, la nobleza, la realeza, lo hermoso, lo valioso. Estamos viendo dos maderas diferentes, dos encubiertas o cubiertas diferentes. La primera arca en su contenido también tiene una diferencia. Lleva en su interior a personas y animales puros e impuros, pero elegidos por Dios según su gracia para salvación. Mientras tanto, la otra arca contiene primero las tablas de la ley, que es la santidad de Dios, y Jesús era el santo de Jehová. El vaso de oro con maná, el pan bajado del cielo. Así mismo dice el Señor acerca de sí: yo soy el maná, yo soy el pan bajado del cielo. La provisión de Dios para el hombre era Jesucristo. La provisión durante los 40 años para el pueblo de Israel en el desierto fue el maná bajado del cielo como una prefigura de lo que sería luego para los cristianos. Y la vara de Aarón, que era la muestra de autoridad y sacerdocio, de la orden de Melquisedec, y nosotros acabamos de leer hace un rato acerca de eso. La guía, esa guía constante, ese sacerdocio eterno, es de parte de Jesucristo. Las tres cosas. Ya viendo esto, podemos también decir que hay una diferencia en los servicios. ¿Para qué servía un arca y para qué servía la otra? Pero también lo vemos Jesucristo aquí. La primera arca soporta las aguas.
Y las aguas representaban la ira de Dios, el juicio de Dios sobre la humanidad y sobre el pecado. En tanto que la otra es tratada con más alto honor, y tan es así que ni siquiera podía ser tocada, porque si la persona tocaba el arca, moría. Y ustedes se acuerdan a Usa lo que le ocurrió al amigo de David. La primera arca sirve en tanto que la otra es servida. Se hacían sacrificios. Tenía que entrar muy limpiecito al lugar santísimo el sacerdote, el sumo sacerdote, a hacer primero expiación por sí mismo y después por los del pueblo. Y si eso había alguna sombra de duda en cuanto a lo que él estaba haciendo, le costaba la vida también. Acuérdense cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño que no les había ordenado Dios. Dice que salió fuego de dentro del arca y los quemó. Ahí murieron frente al arca. O sea que la cosa es muy estricta. Estamos hablando que el arca no era para uno manipular, era para servir. ¿A qué? Servir el sacrificio como era debido, porque Dios se comunicaba desde el interior de ella, de entre la tapa del propiciatorio, donde estaban los dos querubines, como leímos ahorita. La primera arca soporta la ira de Dios y libra a sus ocupantes de esa ira. Es el instrumento de salvación para ellos por medio del arca misma. Y la otra es la vía de dirección para el pueblo, porque a través de ella se oía a Dios dándole instrucciones a Moisés de lo que debía hacer con el pueblo. Ahí era que Dios le mandaba hacer. A través de ella Dios le hablaba a Moisés y le comunicaba su voluntad. ¿Y Jesucristo qué era? Jesucristo vino a decir lo que el Padre ya le había dicho a él que nos dijese. Eso fue. No vino por su propia cuenta, vino porque el Padre le envió. Y lo que él decía no lo decía por cuenta propia tampoco, sino lo que él le oyó decir a su Padre era lo que él nos decía a nosotros. Y eso era lo que él testimoniaba. Sigo viendo que hay mucho en esto. Las dos arcas, entonces, pudiéramos decir que son dos representaciones del Mesías, pero en dos etapas diferentes. La primera representa a un Mesías en la tarea de cumplir con el plan de salvación provisto por Dios para librarnos del justo juicio de Dios. Esa fue en la que podríamos ver al Cristo sufriente, al Cordero de Dios. A eso es. Él, o sea, el arca, y no los hombres, son los que sufren los embates del agua, de la inundación, de las muchas aguas. Y ahí están todos los que por gracia el Señor escogió que fuesen salvados de la furia de las muchas aguas. En tanto, el Mesías de la madera de ciprés, aquella madera que estaba cubierta de oro, tenía otras funciones muy diferentes y presentaba a otro Mesías muy de otra manera. Aquí no se está soportando la ira de Dios. En la primera arca, él tuvo que recibir el arca. ¿A quiénes? A lo que el Señor les ordenó, a que el Señor les entregó al arca misma para que lo salvara. Esa arca que se elevó sobre tierra, así como fue elevado Cristo en el madero de la cruz, sobre tierra fue elevado. Y aquella arca se elevó sobre las aguas, aislando a los elegidos de la ira de Dios. Y fue el único medio de salvación. Nadie, absolutamente nadie que no estuviese en el interior del arca, se salvó. Elevó sobre tierra. Único medio de salvación. Pero aún como único medio de salvación había un límite. ¿Saben cuál fue el límite? En el momento en que la mano del Señor cerró la puerta. Porque cuando el Señor cerró esa puerta ya no iba a entrar absolutamente nadie más. Nadie más. Y así también ocurre con la salvación ahora que estamos viviendo la dispensación de la gracia.
Cuando el Señor diga ya no más y ciérrele esa puerta que está abierta ahora por medio de la gracia para que alcancen a Jesucristo, no va a haber salvación para nadie. Ese es el Mesías sufriente. Ese es el de la madera de ciprés. Es el que está cubierto de brea. Ese es el que nos sirvió como vehículo de salvación. Pero luego que se cerró la puerta, entonces ya no va a haber más salvación. Aún así, hay otro representado en la segunda arca, que es el Mesías glorificado. Ya no es el Cordero de Dios ni el Mesías sufriente, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es allí donde Dios habita en medio de su pueblo y le comunicaba su voluntad. Pero toda rodilla se doblará delante de su presencia. El Mesías de acacia, cubierto de oro por dentro y por fuera, reflejando su divinidad, recibe la honra, el honor y la gloria. Él es la palabra de Dios. Él es eterno y sumo sacerdote. Él es el sustento de la creación. Ese Cristo, ese Mesías glorificado, ante él, o una tenue aparición de él, Saulo, camino a Damasco, cae al suelo y queda ciego, y su vida es transformada por ese Mesías. ¿Y cuándo se le apareció en Apocalipsis, al principio de Apocalipsis, en la visión a Juan? Aún Juan, habiendo sido el discípulo amado, el que más pudo tener comunicación con el Señor, dice la palabra que desfallece ante su poder y cae como muerto. Juan, ¿ante qué? Ante la visión de un Mesías glorificado. Yo creo que aquí se pueden ver perfectamente estas dos figuras de la encarnación del Hijo. Dos maderas, pero en dos facetas. El Cristo sufriente, sacrificado, el Cristo glorificado y exaltado a lo sumo, como leímos. Y así también lo podemos ver en muchísimos sitios. Ustedes pueden ver el Mesías sufriente en la narración de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique su hijo. O en la misma respuesta que le da Abraham a su hijo cuando dice que Dios proveerá cordero para sacrificio. Lo vemos también con Moisés en el cordero pascual. Lo vemos en la serpiente de bronce, cuando habían aquellas serpientes de fuego que salían de entre la arena, picaban y mataban, diezmaron gran parte de la población en el desierto. Solo por mencionar algunos. Dice en Filipenses 2:8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Ese es el Mesías de ciprés, el arca que sirvió para eso. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es el Mesías de acacia, el Mesías glorificado. Es el mismo Jesús en dos situaciones, en dos posiciones. Son las dos arcas y son las dos maderas. Debemos darle gracias al Espíritu Santo que nos ha quitado el velo y que nosotros podemos ver entonces por nuestros ojos y a través del estudio de la palabra y la oración al Mesías en toda la Escritura. Esta noche solamente le hemos visto más detalladamente en las dos arcas. Pero pidamos a Dios que esa obra redentora que ha hecho el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, pues también pueda ser vista por aquellas personas que están rodeando nuestras vidas, que vean nuestro testimonio, para que ellos alaben y glorifiquen y den toda honra y honor a aquel que por nosotros murió. Murió dándonos perdón de pecado,
salvación y vida eterna. Procuremos mostrar a Cristo en nosotros. No somos arcas. Cuidado. Son templos vivos del Espíritu Santo de Dios. De alguna manera, sí, somos pequeñas arcas también. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Ojalá tu palabra haya calado en todos nosotros y hayamos entendido acerca de esta presentación. Como, Señor, tú has estado presente desde el inicio de todas las cosas, tu plan perfecto, tu plan de salvación para el hombre. Pero había estado oculto mediante el velo del pecado que todos teníamos entre nosotros, el dominio. Pero, Señor, cómo ha ido cayendo y cómo hemos visto, después que conocimos a tu Hijo Jesucristo, tu mano, Señor, tu mano buena y poderosa en todas las cosas. Como tú nos has cuidado desde mucho antes de nosotros conocerte, Señor. Porque tú nos amaste primero a nosotros, porque tú nos conociste, Señor, porque tú nos escogiste, porque tú nos presentaste a tu Hijo, para que por medio de Él fuésemos salvos, Señor. Gracias por tanta bendición, por tanta gracia inmerecida, Señor. Permite ahora, Señor, que podamos llegar a nuestros hogares y que pensemos estas cosas y que reflejemos cada día más lo que ha hecho tu Hijo en nuestras vidas, para que otros también se sientan inspirados en buscarle. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.